¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, jueves 11 de enero de 2024. Está con nosotros María Ignacia Castro, también está Álvaro Aróstica y por supuesto saludamos a quienes permanentemente nos escuchan nuestro programa en Radio Salud Madre Tierra, en su señal AM y FM, en Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM, Radio Manquehua, también Radio Salud, como decíamos, Madre Tierra, H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Imagen Canal del Cable, Radio Paraíso, País Lobo Nosotros, Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl el podcast, y Radio Mega de Iquique y Pasión Latina de Suecia. Ya, lo dije desordenado hoy día, pero en fin. Tenemos Spotify también para que nos pueda escuchar cuando usted quiera y también, si quiere, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, Querida pues Ignacia, tú. querido Álvaro, ¿todo bien? Todo Bien, bien, todo bien. ¿Sí? bien. Acá ¿Algo estoy que con... algo que les provoque, algo que quieran decir antes de ir con los temas? Yo tengo acá un listado, pero algo que les provoque, que quieran comentar eh, acerca de la contingencia nacional e internacional. Bueno, ya que es internacional, Ecuador, súper Ya, terrible lo que está pasando. sí, Esta escalada gran de tema ese, ¿eh? violencia por parte del narcotráfico y es Claro, súper fuerte ver a militares o personal de gendarmería, no sé si se llama así también allá, pero vendría a ser su equivalente como parte de lo que se desarrollan los cuidados penales y verlo estrangulado, siendo torturado, ver la toma de un canal de televisión es súper fuerte y súper choqueante, al menos para nuestra realidad. sí. Sí, Ignacia, sí, es bien, no, es complicado ver todo lo que está pasando y estar con esos estados de sitio, con la restricción. Yo no sé si se acuerdan, pero ya cuando teníamos los toques de queda ya en pandemia eran complicados. Imagínate aquí, además por un tema de seguridad. Entonces, que ni siquiera en la casa tuya vaya a estar tranquilo porque puede ser que pase algo. Entonces, es súper complicado. Yo lo encuentro terrible y lo encuentro terrible porque además nosotros también estamos viviendo temas complicados de seguridad, po, y temas muy complicados de seguridad. Entonces, eso también es complicado y justo me tocó hoy día que estaba, ¿cómo se llama?, conversando con a mí el día, tú sabes que el día 24 de diciembre, en la noche, tipo 9:30, justo yo había ido a misa en el Colegio Manquehue con mi nieta, con todos los niños. la misa del gallo, La misa del gallo, que es muy bonita además, porque además está es llena bonita, de niños que, es muy que bonita. saltan y todo. Yo de verdad que es una misa que a mí me gusta mucho. Y después nos íbamos a la casa de mi hermana, porque nos juntábamos toda la familia completa ahí, todos los nietos, todos los... La cosa es que justo tenía que pasar a comprar algo justo ahí a la Shell, pasamos el puente de la Dehesa, justo hay una Shell a la subida ahí, que es como una subida, ya. Pasé a la Shell y sale para afuera el tipo que atiende y me dice, cuidado señora porque están asaltando. Y pegado a la Shell hay un strip center y hay una farmacia humana. Así es. Ya. Entonces, habían una camioneta grande con 4 tipos vestidos enteros de negro, solamente se le veían los ojos blancos, nada más, con armas largas, porque se le veía desde donde yo estaba, que eran unos 500 metros, 400 metros donde yo estaba, se le veían las armas largas, cómo apuntaban y cómo robaban y abrían una de las tiendas. Yo, entre el susto y todo, que además iba con dos de mis hijos, que yo me puse nerviosa, gritaba y el auto se paró, no podíamos avanzar. Teníamos que pasar sí o sí por enfrente de ellos, porque la calle estaba justo al frente, o sea, no tenía por Claro, día zafar de ahí. O sea, yo nunca me había sentido como, primero que nada pensé dije, esta cuestión solamente pasa en las películas. Nunca me había topado con, o sea, vestidos de negro entero, solamente los ojos, y sentir esa cuestión de que, weón, está con un arma en la mano. O sea, en cualquier momento se le dispara y ¿qué pasa? Y un arma de las grandes, porque si se le veían desde lejos, era un arma más o menos grande. Entonces, de verdad que fue terrorífico. Y día 24 en la noche. O sea, un día que todo el mundo supuestamente está metido en las casas con su familia, pero esa sensación de inseguridad que a mí me tocó vivir, imagínate esta gente que está en Ecuador
que está todo el tiempo en eso y que además anda con militares dando vueltas hasta dentro del supermercado. No sé si vieron esas imágenes, que Sí, andaban los militares adentro del supermercado mientras la gente estaba pagando, con los niños y todo ahí mismo. Imagínense lo que es eso. Porque ese sentido de inseguridad, esa como que te sientes vulnerado por todos lados, es muy claro. complicado. Es Ahora, terrible. Ignacia, perdona, esto es una pregunta de cupuchento nomás, pero ¿a qué hora fue? Porque yo estuve en esa bomba de encina como a la... Estuve ahí ese 24 como a las 8:30 de la tarde. Tiene que haber sido pasadito a las 8:30, porque la misa era a Ya. las No, no, sí, 7, claramente fue pasadito a las 8:30 porque yo pasadito estuve esa ahí y no hora. vi nada, por eso pregunto. O sea, me salvé Pasadito esa raspado. hora, tiene que haber sido tipo 9, 9:15, por Ya, ejemplo, por ahí. ya, ya. Y además me tocó que iba pasando, iba saliendo de la bomba de encina que sigue, porque hay una Petrobras que está un poquito más arriba. Sí, Iba claro. saliendo un señor con una guagua en un coche, caminando por la calle, y yo dije, estos gallos van a salir, y la única parte que tienen para salir es por Comandante Malbec, para poder tomar la costanera. Claro. Entonces yo le dije, por favor, ándate para tu casa, pero ahora ya, porque están asaltando. Yo ya me sentía que esta cuestión iba a ser la persecución entre el helicóptero, no sé, uno se pasa todas las películas también. Obvio. Porque cuando veía una cuestión así, yo ya me sentía, pero así que ya todo el mundo te perseguía, pero bueno, obviamente los llamamos rápidamente a los carabineros y a los seguritos, entonces, y justo los alcanzaron a agarrar, por lo menos a dos, a algo agarraron, algo pasó. Yo no supe más después, no quise saber tampoco más, pero de verdad que fue como una cosa, sobre todo cuando después me tocó irme sola para mi casa, porque mis hijos se quedaron todos ahí en el carrete con los primos y todo, y yo ya a las 2 de la mañana dije, yo me tengo que ir a dormir, si ya no aguanto más, y me tocó irme sola cuando siempre lo hago, pero esa vez como que dije, como que no me siento tan tranquila. Nunca me había pasado esa sensación de intranquilidad, de inseguridad. Y eso es lo que yo creo que le está pasando a mucha gente también en nuestro país. Sí, bueno, está con nosotros Claudio Salina, también lo saludamos. Y claro, la situación de Ecuador, claro, uno dice, no se parece tanto, otros dicen, sí, capaz que se parezca tanto, pero a lo que eventualmente puede ocurrir, pero sí es una cosa potente, al menos de el crimen organizado y el narcotráfico, en los niveles de corrupción en Ecuador, y donde básicamente ocurre algo muy similar a lo nuestro, tal vez a escala, pero muy parecido, que las bandas de narcotraficantes, por ejemplo, utilizan los centros penitenciarios como cuarteles generales. De hecho, muchos de estos tipos, de las distintas bandas, yo noté algunos acá que son los choneros, que a propósito de lo que pasó con el Fito Macías, que fue el que se El que se escapó, en acabó. fin, se habla de 22 grupos de crimen organizado, al menos en Ecuador, y muchos de ellos con vínculos con narcotraficantes colombianos y también mexicanos, que son los más peligrosos, los del cartel Jalisco Nueva Generación. Entonces, los tipos, muchos de ellos se dejaban detener para que los llevaran a la cárcel, porque ahí, además, son protegidos, porque están en la cárcel. Entonces, como decía Álvaro, es una cosa increíble porque, claro, el canal de televisión no es por el canal de televisión, sino que es el hecho de que se transmite en vivo una situación de rehenes y de violencia. Eh, no es el hecho que sea el canal, sino que es lo que, digamos, la consecuencia de que ocurra algo así en vivo en un canal de televisión. Y yo también tengo otra reflexión, y con todo respeto, esto demuestra que el crimen organizado y la violencia no tiene colores políticos. Los últimos dos gobiernos de Ecuador son de derecha. Sí, po. Entonces, no tiene que ver con eso. Tal vez tiene que ver con eso en una parte, pero si tú no tienes cárceles adecuadas, en Chile, ojo, en Chile existe una cárcel de alta seguridad, pero de alta seguridad no tiene nada. Ustedes se recuerdan de María del Pilar Pérez, ¿no? La Quintrala chilena. Sí, sí. Yo siempre cito este ejemplo porque además yo iba a comprar pan ahí a seminario con Bilbao y vivía a 3 cuadras y yo la conocí, la vi ahí, a su familia, en fin, mucho antes de lo que pasó, obviamente, pero ella tuvo un altercado con algunas personas y ella está en la cárcel de alta seguridad. En la cárcel de alta seguridad, la persona que está privada de libertad no tiene contacto con nadie
Y cuando digo con nadie, es con nadie, ni siquiera con sus familiares. En Ah, Chile no, existe nada. una cárcel de alta seguridad, pero no cumple con ese requisito. En Chile hay una escasez brutal de cárceles. Sí. Y por eso mucho se dice que tanto fiscales, pero fundamentalmente jueces, no condenan a mucha gente. Y no la condenan porque saben que van a aumentar el hacinamiento. Y eso es escuela del delito. Las policías, yo creo que las policías en Chile no son tan corruptas, pero sí tienen un problema, al igual que en Ecuador, la diferencia de armamento. O sea, el armamento del crimen organizado y el narcotráfico en Chile, o sea, te lo encargo. Los autos, que Pero, eso también está asociado a todo lo que ha pasado con Peso Pluma, este cantante mexicano que viene al Festival de Viña y que hace una oda al narcotráfico. Pero bueno, ese es un paréntesis chiquitito, digamos. Pero entonces, claro, uno dice, ¿es comparable con Ecuador? No sé. Yo creo que la respuesta más que sí o no, creo, es no sé. Porque, porque yo siempre digo, en las situaciones complejas, no sé qué opina Claudio, pero en las situaciones complejas, digamos, sobre todo de seguridad, uno no sabe exactamente en qué etapa está. ¿Estamos en la etapa inicial? ¿Estamos en la etapa intermedia? ¿Estamos en la etapa previo a que efectivamente esto sea el inicio de una escalada complicada? ¿Qué pasa con o los no espacios sabemos. públicos? ¿Qué pasa con o no sabemos qué pasa con los espacios públicos? ¿Qué pasa con la persecución penal? ¿Qué pasa con el involucramiento de los ciudadanos? No para que anden armados, sino que para que la exigencia de las autoridades respecto a ciertas cosas que son al menos anómalas. Hoy esa plaza de allá no tiene luz y se juntan gallos hace 15 años. ¿Y qué hace la municipalidad? ¿Qué hace el Ministerio del Interior? ¿Qué hacen las autoridades para que los ciudadanos, los vecinos de esa comuna, recuperen ese espacio público? Nada. No hacen nada. Capaz que este año veamos más luminaria y veamos más cosas, porque como es elección municipal, todo No, sirve. y lo otro que, ¿cómo se llama? Y el que hace también se critica, porque los que hacen Por también están supuesto, dándole lo que le... Entonces, obvio, por supuesto, porque van y porque no van, pues es que ese es el tema. claro. Como yo le quito poder al narco para que esos jóvenes que tienen plata rápida, plata fácil, eh, sacarlos de ahí es complejo. El que no entren, yo creo que es donde tú tienes que apelar, a que no entren al mundo narco. Cuando están adentro es muy difícil porque la Muy plata es difícil. fácil y es mucha. No, Y la influencia y los autos y las pistolas y los videos, esos autos son comprados con plata sucia o a través de portonazo. Sí, digámoslo, o sea, ¿para qué tanto enredo? Entonces, por eso digo, ¿estamos cerca? No sé, pero que la realidad chilena ha cambiado los últimos años respecto al crimen organizado y al narcotráfico, eso de todas maneras. Don Claudio, ¿cómo le va? Gusto saludarlo. Yo traté de tirar harto elemento, bueno, Sí. piquen lo que Hola quieran Felipe, hola María o Ignacia, ¿qué tal? ahonden en otra cosa que tengan ahí en mente. Claudito, un abrazo, ¿cómo estás? Feliz año, no te Muy había bien. saludado. Es verdad, muy feliz año a todos ustedes. Oigan, no, yo suscribo a lo que señaláis tú, Felipe. Eh, Creo que es muy complejo el escenario que se está viviendo hoy día allá, en Ecuador. No sé si es comparable con el caso chileno. Tiendo a creer que por el momento no, pero sí debe ser una voz de alerta. Nos debe alertar en torno a cómo es el avance del crimen organizado. Al Eh, menos, al menos generar sí, eso, claro. sí, yo creo que hoy día la ciudadanía en general está siendo víctima del crimen o del delito común, cuando hay un portonazo, cuando nos roban en las casas, las bencineras, qué sé yo, y a nivel de crimen organizado se están enfrentando entre ellos, que es un poco lo que también planteó el alcalde Carter. Porque, por ejemplo, todos estos casos con salva excepciones, por ejemplo, como el empresario de la sexta región que secuestraron, que ese sería una excepción a lo que estoy diciendo. Pero en general, a todas las personas que hemos visto acribilladas, muertas, encadenadas, que sé yo, en la orilla de las carreteras, muchas veces responden a ajustes de cuenta entre distintas bandas. Entonces, ahí se ve como una etapa inicial del crimen organizado cuando están haciendo el control de terreno entre ellos, pero luego de eso pasan a otra fase. Y esa otra fase es ya cuando empiezan
como ya tomamos este territorio, ya es nuestro, tenemos que disputárselo al Estado de Derecho. Y ahí es donde van contra los policías, y ahí es donde van contra las autoridades de turno, y ahí es donde van con acciones de terror en la ciudadanía. Entonces, yo creo que estamos en un momento decisivo, en donde si es que a partir del ejemplo, lo que está pasando en Ecuador, no tomamos cartas, nos puede esto terminar reventando en los próximos años más acá en nuestro país. Eh, y ahí yo creo que se requiere, pero con prontitud, un gran acuerdo político, ciudadano, para poder enfrentar esto una buena vez. Y que no sea posterior, o sea, vimos que el Congreso o la Asamblea de Ecuador, que es como el Congreso chileno, ayer sacó una declaración presentando como una especie de ley de inmunidad para que todas las policías militares que ejercen acciones de control contra este crimen organizado van a quedar inmunes. Pero eso ya están reaccionando al final de cuando ya les explotó la embarrada. Yo creo que en Chile todavía estamos a tiempo para poder reaccionar y espero que el gobierno tenga la capacidad de reacción en esta materia. Y hasta el momento lo que hemos visto parte del gobierno son señales equívocas, pues, o sea, cuando da pensiones de gracia a personas que han cometido delitos, cuando indulta. Ahora hace poco tomaron detenida a una persona que está con pensión de gracia, pero que además había cometido otro delito. Entonces, no estamos a tiempo o no estamos en los tiempos para poder darnos gustito ideológico. Yo creo que hay que hacerse cargo de la raíz del problema. Que tampoco la raíz del problema es combatir directamente a quienes hoy día están cometiendo el delito, sino que darle un mundo de oportunidades a los jóvenes que hoy día no que tienen acceso quizás a la educación, y que de ahí puede ser la madre del problema, o sea, equidad territorial en el país para poder mejorar el tema del acceso a la educación, que tengan buena calidad de enseñanza, que luego vean Claro. un mundo de oportunidades más allá del narco, más allá del dinero fácil. Y yo creo que por ahí es la vuelta larga. Ahora hay que ver cómo nos enfocamos en el problema del momento, pero yo creo que esto tiene que ser con una visión de Estado, si no estamos fracasados y destinados al fracaso. Claro, y Lo que porque, pasa y es porque yo que siempre, Ignacia, por favor. no, no, lo que pasa es que lo que dice Claudio es claro, es razonable. Yo también diría que el tema está por el tema de educación, pero más que antes de la educación, yo partiría por también tener políticas públicas donde también volvamos a cuidar lo que es la familia. Así, el problema es que hemos destruido las familias. Y ustedes saben que toda esta cuestión parte desde la casa. La educación es una parte, pero es una parte pequeña. La mayor cantidad de enseñanza, la mayor cantidad de ejemplos, la mayor cantidad de cosas que aprenden los hijos es en la casa. Y tenemos que fortalecer la familia, cuidar a la familia. La familia es el pilar fundamental de una sociedad. Y eso no lo podemos negar. Independiente si sea familia, papá, mamá, dos papás, dos mamás, da lo mismo, pero la familia como núcleo fundamental de la sociedad es demasiado importante. Y de ahí, por supuesto, que la educación, obviamente, pero para eso ya tendríamos que empezar. Imagínate lo que hay que hacer con todo lo malo que está en la educación ahora, con que no están funcionando los SLEP, porque los SLEP estamos de acuerdo que las cosas no están funcionando. Yo les digo que acá en nuestra región hay por lo menos 5 o 6 comunas que están funcionando con SLEP y créeme que hay en algunas partes que no hay ni siquiera lápices grafitos para los niños. Región de Entonces, O'Higgins, para que la gente sí, sepa. la región de Higgins, y no hay ni siquiera lápices de grafito. Entonces, la verdad que hay que hacer aquí hay que tener como siempre digo yo, una visión a largo plazo, a muy a largo plazo, y hay que ser muy, pero muy generoso. ¿Qué es lo que nos pasa? Que nuestros gobernantes, la generosidad, en este sentido, la conocen un poco, porque como son cosas que van a dar fruto en muchos años más y que seguramente ellos no van a recibir los aplausos y los va a recibir el gobernante de ese momento. Claro, ¿por qué le ponemos pino ahora? Si esta cuestión, necesito algo que me vanaglorie ahora. Entonces ahora necesito los aplausos. Y ahí está el problema. ¿Cómo no vemos la cosa a largo plazo? Los niños necesitan, la educación de un niño son 14 años. Entonces necesitamos cosas a largo plazo y de verdad una visión de futuro. Nuestros hijos, nuestros niños son el futuro del país y estamos mal, estamos haciendo las cosas muy mal, no mal, muy mal. Y mamá dando ejemplos como los que estamos dando, dándole pensiones de gracia a gente que ha cometido delitos. O sea, ¿cómo le explico? Felipe, ¿Cómo le explico? Sí, está con nosotros Pancho haciendo, Álvarez también, pero dale, dale Álvaro, dale, dale. sí, haciendo un punto ahí, estaba reflexionando un poco y es que el narco ya, o el crimen organizado ya no solamente quiere o busca influir en la toma de decisiones políticas o administrativas o policiales, sino que el narco también está interviniendo en la cultura. Y es que si Sí, ahora nos metemos a Spotify,
el top 10 de canciones más escuchadas en Chile, 5 deben hablar de pistolas, de alcohol, de drogas. Y es que los narcos yo creo que están viendo un puente para ser socialmente aceptados por medio de la música. Y así se ha Tal ido cual. estableciendo, al menos en la juventud chilena. Yo voy a un pub, voy a una disco y escucho canciones que hablan del narco, que hablan de la droga, y al final eso termina afectando a los más jóvenes. Sí, yo creo que es tal vez la puerta de entrada incluso más fácil que la plata Sí, Sí, para cierta población juvenil, lo que dice Álvaro. Y por eso que ha generado tanto revuelo la carta a la radio Bio Bio del sociólogo Alberto Mayol, hablando justamente de este cantante mexicano Peso Pluma, que viene al Festival de Viña y que es cantante de estos corridos tumbados, mexicano, un tipo súper popular además, le ganó a Bad Bunny los premios Billboard Latino, o sea, y estuvo en Chile en diciembre pasado en el Movistar Arena, y es muy popular. Entonces, y por eso creo yo la carta de Alberto generó tanto impacto, porque él hace un punto interesante, creo yo. Porque, bueno, primero el titular, que a mí me pareció fantástico, digamos. Hay veces que hay que escuchar la voz del narco, haciendo una analogía, digamos, un juego de palabras con lo que había dicho el Puma Rodríguez cuando vino al Festival de Viña previo al plebiscito del 88, que la gente le pedía la gaviota y no se la querían dar, y él en un minuto dice, hay veces que hay que escuchar la voz del pueblo. Entonces, Alberto ocupa justamente ese juego de palabras. Y, y bueno, y Alberto hace el punto respecto a Televisión Nacional, canal público, porque no, recordemos que el Festival de Viña lo transmite Canal 13 y Televisión Nacional. Y bueno, mete ahí la vaga, pero también, obviamente, otros dicen, perdón, pero ya alguna vez Iron Maiden no pudo venir a Chile porque lo consideran satánico. Pero bueno, es interesante la discusión, creo yo. Y el punto de lo que dice Álvaro es súper relevante. Acuérdense que fue para Navidad o Año Nuevo, la noche de Navidad o de Año Nuevo, que se estaba grabando un video musical en Pedro Aguirre Cerda y murieron 3 personas. Porque fue también, como decía Claudio, un ajuste de cuenta. O aparentemente eso habría sido. Entonces, es complejo, es peligroso. Ahí está la educación también. Y bueno, es atractivo ver jovencitas buenas mozas, jóvenes atractivos, con bling bling, con plata, con pistola y con autos deportivos, digamos. terrible. Entonces, ¿cómo tú evitas que eso se transforme en algo que al final tú terminas validándolo? Si ese es el punto, esa es la discusión. Porque claro, las personas con criterios formados se supone que somos capaces de diferenciar, ¿o no, Pancho? ¿Cómo estás? No te ¿Estás silenciado, escuchamos. Pancho, o yo está estoy sordo? silenciado parece. Yo estoy sordo, pero No, no no, está no, no se silenciado, escucha. Pancho. No, no te escuchamos, Pancho, querido. Te aconsejo, si me escuchas, que te salgas y vuelvas a entrar, porque yo creo que hay un problema de conexión. No sé, algo que quieran agregar a propósito del punto de Álvaro sobre el tema musical y en fin. Claudio, Ignacia. Sí, no, o sea, yo creo que a el punto se está instalando una especie de narcocultura. Sí, Eh, y eso es súper peligroso. Y a mí me ha tocado ver cómo también esta especie como de validación de esta cultura facilita más que se tomen espacios públicos. Entonces hay ciertos sectores completos en donde la autoridad son ellos, no el Estado de Derecho chileno, sino que son ellos. Por eso, a mí una de las pocas cosas que me ha gustado de este gobierno, que es simbólico, pero que ayudó un poco, es la demolición, que dicho sea paso, lo comenzó el alcalde Carter, pero que es la demolición de estos narcos como especie de narcomausoleo, instalación de plazas, que sé yo. Yo creo que esa es una parte de la pega que hay que hacer. Pero ellos naturalmente creo que hoy día se quieren validar de frente a la ciudadanía y la música es una forma de hacerlo. Veamos también el ejemplo cómo fue en otros países, recordémoslo, Pablo Escobar regalaba casa, regalaba autos, diferentes tipos de cosas porque se compran a la Sí. gente. Entonces, yo creo que eso es importante que en Chile no podamos permitir que eso ocurra.
yo creo que aquí uno de las instituciones que también está al debe del servicio puente interno. eh, Aquí debiesen existir una trazabilidad de los ingresos de las personas. O sea, no es normal que personas, la otra vez hablaba con un corredor inmobiliario y me decía, oye, ha llegado gente a comprarme casas 400 millones al contado. Eso es muy raro. ¿Quién anda con 400 millones de pesos en paletas? Muy, muy raro. Entonces, aquí hay algo que está pasando y la institucionalidad está quedando como al debe. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer trazabilidad del gasto. También los bancos tienen que estar mucho más atentos, que todos debiésemos estar colaborando para esto. Y en ese sentido, creo que es una pésima señal que en un festival tan importante se invite a un cantante que hace uno a la cultura narco, sobre todo en el contexto que estamos viendo en el país, pues, o sea, que es un contexto difícil, que lamentablemente estamos muchos asustados por lo que está pasando, y ahí la institucionalidad pública, la alcaldesa, debiese dar una señal potente. Quizás se le puede haber pasado, porque no pueden estar encima de todos los temas, pero una vez levantado el punto, y además siendo un punto que tiene importancia porque hace sentido, yo creo que deben revisar la decisión. Ahora, creo yo que revertir esa decisión no debe ser nada barato porque deben haber contratos de por medio, Sí, indemnizaciones en obvio. caso de que no se lleven a cabo. Entonces, Ahora, la decisión de la parrilla programática es exclusividad de los canales, digamos. Sí, pues. eso no Eh, sabía. claro, y Que Pancho básicamente Vidal haga la pega, entonces. Peso Pluma no viene, digamos, es que tampoco es labor de Francisco Vidal como presidente del directorio. Si al final es porque termina discutiendo un punto, pero Peso Pluma viene a Chile o al Festival de Viña no porque sea simpático, digamos. Que es como los ministros que lo invitaron a la casa de Salaquet. No es que porque son buenos para el asado o buenos, no, es porque son tipos extremadamente populares y por lo tanto te aseguras una buena sintonía y ni hablar la venta de entradas. Mm. Si por eso, entonces uno dice ya, pero ¿has escuchado alguna vez la letra? Porque además Alberto hace otro punto en la columna que pasó colado. Además, hace una oda, una apología a la pedofilia Sí, en muchas de sus letras. Entonces, bueno, Pancho, ahora sí, ¿Se me escucha o no? sí. oye, te escuchamos súper bien. Buena, perdón, Estereofónico, como habría dicho mi papá. perdón por lo anterior. ¿Alcanzaste a escuchar lo que estábamos hablando, verdad? Sí, más o menos, sí, algo, bueno, yo marcando un punto, eso no solo pasa por la música hoy en día, también está pasando mucho con el freestyle, que se está escuchando bastante, ya llevamos varios años escuchando freestyle y también la gente habla mucho de pistola, de muerte, etcétera, etcétera, y Perdón, ¿qué es lo que es esa cuestión? el freestyle bueno, es como cuando, no sé si, no sé si viste la película de Eminem, la Ed Miles, donde, bueno, finalmente lo que pasa es que son gente que hace como rimas, pero Dice que empiezan a cantar, empiezan a hablar así. algo, algo parecido, sí, porque Es Como también que eso, es rapero. como, que es como ritmo como de rap, una Ya, cosa así, sí, ¿no? ya, sí, ya. sí, y empiezan a hacer con secuencias con estrofas y se van rimando una cada cuatro y después están tirando palabras, etcétera. Y Y como que obviamente, van improvisando un poquito sí, respecto a... Ya, perfecto. y mucho de los freestylers que nacen son gente más popular y obviamente tienden a, hoy en día, con el contexto que estamos hablando y con los temas que han dicho ustedes, también está saliendo muy, muy en boga todos estos temas, pero lo que uno también uno puede pensar o que la gente puede pensar es que no será como muy conservador que estemos discutiendo si algún artista puede venir o no, como ha pasado en otros tiempos, o no lo estoy diciendo yo, es algo que creo Sí, pues, yo que que pueden estar pensando. sí, yo también lo comenté acá en la discusión respecto a la comilla censura, en fin, porque Sí. además Peso Pluma, digamos, no solo canta estas letras cuando viene a Chile, Mm, la canta en todos lados, digamos, no solo acá. por Lo que eso. pasa es que acá, bueno, y tal vez se debe haber generado alguna discusión en alguna otra parte del mundo latino al menos, pero
No, Pero bueno, son pero el punto de Álvaro yo creo que también es súper relevante respecto a la manera en que también se van como normalizando, si se quiere, ciertas prácticas y también, bueno, siempre termina chocándose con la libertad de expresión, porque a propósito de lo que pasó en Ecuador, escuchaba que algunos, por ejemplo, periodistas mexicanos, este tipo de cosas de crimen organizado y eso, se habían casi como puesto de acuerdo para no informar de este tipo de cosas. La pregunta es, chuta, pero el rol de los medios no es justamente informar y no exacto. informar. Claro, porque muchos dicen, es que con eso tú evitas validar al crimen organizado. Son discusiones interesantes que se dan. Si aquí Obvio. cada uno puede tener su opinión y cualquier opinión es válida, pero yo creo que cuando tú discutes eso es porque, bueno, la situación no está fácil, digamos. Sí, pero en el caso de este cantante o no sé qué, cantautor, no tengo idea qué es lo que será, o sea, yo estoy de acuerdo que hay que ponerle freno a esas cosas. Yo creo que puede ser que, claro, es una censura, sí, está bien, pero nos están censurando todos los días en otras cosas, po. O sea, yo creo que, cuál sería, es una cosa que no suma, no suma nada, suma solamente, para mí es como sumar violencia, porque además las letras de esas canciones son horribles, son terribles, son Cuando se entienden. chocantes. ¿Ah? Claro. Son Si es que uno la chocantes. entiende, porque Sí, bueno, trabalengua. sí, Sí. son trabalenguas, es verdad, pero son chocantes, entonces yo creo que está bien. Ahora, mira, una de las cosas que, como hemos visto en El Salvador, hemos visto en Ecuador, vemos cómo está México, vemos Colombia, nosotros que estamos con el cuento también hasta el cogote. ¿Por qué mierda los países, los sudamericanos o los latinoamericanos, no nos ponemos de acuerdo y hacemos algo entre todos y vemos cómo hacer algo, no sé si no sé qué, pero algo, ¿cómo no se nos vamos a poner de acuerdo entre todos para poder limpiar un poco esta cuestión? ¿Cómo es posible los narcotraficantes se traspasen de un país a otro y como total acá soy de otro país y entre que me llamen y pidan la extradición y me pillen no sé qué, me voy al otro país y estamos saltando de un país a otro? Entonces, no hay algo que se pueda hacer entre todos. ¿Cómo no se van a poder juntar y ver qué hacer? Pero qué hacer de verdad, pues en serio. O sea, en serio. Porque, quizá una policía iberoamericana, no sé, no tengo idea. Una policía Como, sudamericana que no sea del país, no tengo idea. como una Pero Interpol, algo algo. así. ¿Cómo? Como una Interpol, por así decirlo. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué Eh, no una Interpol que haga una limpieza completa, que ayude y que de verdad nos pongamos las pilas, po? Perdón, pero si los americanos saben perfectamente, acuérdense cómo fue todo lo que se hizo con Pablo Escobar, toda la cantidad de inteligencia que se puso ahí, toda la cuestión, ¿cómo no nos van a poder pasar un poquito para acá y empezar a limpiar desde aquí, desde que nosotros somos el último país del mundo, como dice el último rincón? Bueno, de aquí para arriba vamos limpiando, po. La pregunta Vamos del millón sacando es, gente, ¿les conviene? vamos capturando gente. no, yo ¿Cómo? creo que sí conviene. Lo que pasa es que A los gringos, digo. ¿Les conviene a los eh, gringos? ah, eh, sí, buena pregunta. Pero Ah, eh, chuta, pero yo siempre sostengo, y lo digo de verdad, eh, la disminución de las denuncias, de los casos de violencia, más allá de que ocurren, no digo que digamos que no sigan ocurriendo, pero claramente ha habido sí, una disminución en la macrozona sur, no necesariamente tiene que ver con la, comillas, militarización o policitiación de la zona. No es solo eso, es eso y algo más. Es la persecución penal, es los fiscales a cargo, es el involucramiento, lo que hablábamos al principio. Entonces, claro, si tú tiras a los militares a la calle, claro, eso tiene un efecto de imagen, ¿verdad? Un efecto de sí, imagen en que naturalmente tú te vas a, comillas, tranquilizar, pero eso tiene un tiempo acotado. Entonces, Mm. por eso es que, y como decía Claudio, estos son políticas públicas a largo plazo. Estas cosas no son, digamos,
como tú muy bien dices, Ignacia, claro, no se ven automáticamente o inmediatamente. Son a mediano y largo plazo. Pero no es solo poner un perico con un fusil, con care malo, porque además no tienes capacidad para resguardar todo. O sea, hay una serie de, digamos, de falencias que eso eventualmente tiene. Pero claro, eso sí te funciona, sí, solo si le vas agregando cosas. Sí, pues, de todas No maneras. es solo una cosa. Porque, claro, eso te hace un efecto. Pero ¿quieres combatir de verdad el tema? Porque además todos sabemos que no es lo mismo arreglar el techo de una casa cuando tenía una gotera a arreglar el techo de la casa cuando se te cae, digamos. Porque tiene O más sea, costo, es más lento, es más complejo. No solo tenéis que llamar al tipo del techo, sino que tenéis que llamar al electricista. Entonces, por eso yo creo que, tomando lo que decía Claudio, es interesante ver lo de Ecuador para ir tomando, digamos, decisiones antes de que después de, porque Chile yo creo que es un país que se caracteriza, Claudio, no sé qué opinas tú, de ser un país reactivo. Somos Mm, reactivos, no somos proactivos. sí. No, yo ahí, Felipe, comparto contigo, o sea, creo que uno, hay que dar una mirada integral a esto, no como poder solucionar en el minuto, sino que solucionar desde la raíz esto, eh, o ver cuál es la mejor forma de convivir con esto sin que se nos desate. Claro, Porque, o sea, desde que hay registro y delincuencia. Entonces, decir que se va a acabar esto, no no, creo. Sí se puede controlar, creo. Y hay países o ciudades que han hecho mejor que otros. Por ejemplo, el caso de Colombia, en la ciudad de Medellín, creo que se han hecho bien las cosas y la delincuencia y el crimen ha disminuido un montón. claro. Entonces, hay ejemplos y casos donde se puede seguir siendo alguna. Pero hay una cuestión que me pareció interesante, Felipe, que comentaste, que es el rol de los medios en todo esto que está pasando, no solamente en Ecuador, sino que, por ejemplo, acá en Chile, que todos los días los medios están con temas de homicidios, cosas así y de esta especie de acuerdo que llegaron en México. Yo creo que es muy valioso que los medios puedan existir libertad de expresión y puedan ellos discrecionalmente diseñar qué van a comunicar y qué no, pero que eso sea público, que sea de forma transparente. O sea, creo que lo que hoy día falta en Chile es, tácitamente uno lo entiende, pero no formalmente, es cuál es la línea editorial de cada uno de los medios, escrito, de televisión. O sea, uno cuando ve los medios gringos sabe perfectamente, según la línea editorial, qué o cómo van a abordar ciertos temas. Eso acá en Chile no pasa. O sea, de hecho, el único medio más jugado que he visto ha sido La Tercera, que ha sacado editorial a propósito de las últimas dos elecciones en temas constitucionales, pero el resto de los medios uno supone que tienen una cierta tendencia, pero no existe una línea editorial clara. Entonces yo creo que sería valioso que puedan informar lo que estimen conveniente, pero que también señalen cuáles son sus líneas editoriales, para que la ciudadanía sepa y que tenga claridad al respecto. Ahora, oye, yo ahí difiero radicalmente con lo tuyo, Claudio, porque no es que se la juegue. La tercera tiene una línea editorial súper clara, es de derecha, de oposición, punto. Pero Punto. oposición oye, al gobierno de turno, ¿no? ¿Cómo? De oposición al gobierno de turno. No, la tercera es un medio de derecha igual que el Mercurio, y son los medios más influyentes. Lo que pasa es que ahí, de nuevo, caemos depende del punto de vista. El presidente, de un tiempo a esta parte, está molesto, se nota, y está molesto particularmente con la prensa. muy. Ha hecho declaraciones, en fin, porque dice, no se publican noticias buenas. Sí, mucha gente dice, no, la prensa no hace el rol y el papel que debe hacer porque a este gobierno deberían pegarle más. Y del gobierno consideran que la prensa, al revés, les pega mucho. Entonces, depende, po, que ahí está la gracia de la libertad de expresión. ¿Cachai? Ahí está la gracia de la libertad de prensa. Tú ¿Cómo escuchas lo mires que el tú vaso? quieres escuchar y digamos, el espectro es muy amplio, Mm. Oye, muy pero amplio. el tema de los medios, eh, quizás es una buena opción eso de no, ¿cómo se llama? De no estar todo el tiempo transmitiendo lo que está pasando, ni, porque claro, quizás se puede hacer como decían, como lo que tú dijiste, Felipe, que es como validarlo un poco más.
yo estoy de acuerdo con eso, tomar una iniciativa así, siempre y cuando en el Estado, en el país, se estén haciendo cosas. Por ejemplo, lo que ha pasado con la Araucanía, que finalmente hemos escuchado o visto muchísimo menos que lo que hacía un año atrás. Hace un año atrás era todos los días una cosa. Pero quizás siguen pasando cosas, pero han pasado menos quizás porque se están haciendo cosas y quizás la misma prensa o yo digo, bueno, si se están haciendo cosas, bueno, ya, que sigan. Yo creo que ahí yo estaría de acuerdo en que la prensa tuviera como tomarse de acuerdo y decir, ¿sabes qué más? Tratemos de dejar un poco de lado estas noticias. ¿Por qué? Porque vemos a alguien que se está haciendo cargo de los temas. Pero en este momento vemos que están dando palos de ciego. Vemos que hacen las cosas totalmente al contrario de lo que se tienen que hacer. O sea, dicen una cosa y hacen otra. Entonces, de verdad que yo, sorry, pero a este gobierno yo ya no le creo absolutamente nada a lo que están haciendo. Se desdicen de lo que dicen, se tratan de disculpar con disculpas absolutamente, pero estúpidas, porque finalmente son cosas, con lo de Salaquet, realmente las excusas que dieron o que dan fueron, pero ya totalmente ridículas, entonces no les creo. Entonces, claramente, yo creo que la prensa en este momento tiene que estar comunicando y todo, porque yo creo que las personas, nosotros, los habitantes de este país, tenemos que estar alerta. Yo creo que tenemos que estar cuidándonos. Yo creo que es importante que la gente sepa cuáles son los lugares más peligrosos, es importante que sepa a las horas que hay que guardarse. Yo creo que es importante. Por ejemplo, los malls, a mí yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero con esta cantidad de gente que se mete a los malls y que de repente salen con metralletas, disparan y hacen de todo, de un cuanto hay, yo como que a los malls trato de ir a los malls, me da un poco nervio, ¿qué quieres que te diga? No es algo así porque en cualquier momento sale algún creativo con un arma, entonces, por eso te digo, uno tiene que saber lo que está pasando porque no se está haciendo nada. Siento, eso es mi sensación y eso es lo que yo veo. Quizás estoy equivocada, Pero el gobierno dice que sí se están haciendo cosas en materia de seguridad. no se nota. Por eso te digo, claro, pero para ti no se te nota, porque No, para no, mucha porque gente sí. Es que por eso Ivana digo, es, Ignacia, esto necesariamente tiene que ver con el punto de vista político que tú tienes. Acuérdate lo que se decía del papel de la prensa durante el gobierno del presidente Piñera. Éramos todos zurdos, éramos todos rojos, éramos todos surderíos, todos. pues ya hasta nosotros mismos le dimos al presidente Piñera cuánto Bueno, en pero el... por eso te digo, entonces, ahí está la gracia de la libertad de expresión. Sí, La bueno, gracia de la libertad de expresión es que existe, como dice la palabra, y no todos, a través del control de los medios, terminan opinando y diciendo lo mismo. Hay una radio que utiliza ciertos elementos que a mí me parecen francamente patéticos, porque es una desinformación brutal, burlándose de la manera comunicacional como que este gobierno intenta comunicarse. Eh, Perdón, todos los gobiernos intentan que las noticias sean favorables para ellos, pero lo por que no supuesto. significa que eso esté bien, para nada, está mal, pero pasa en todos los gobiernos, y los telefonazos, y en todos, sin excepción. Es verdad. Entonces, no vengan acá a intentar decir que en Chile hay control de los medios, porque eso no es ni cerca. Ni cerca existe control de los medios. de acuerdo. Que hay grupos de poder que tienen mayor cantidad de control de medios que pueden ser más influyentes, te la doy. Pero eso es parte de la libertad, po. Y por Ahora, eso Francisco Felipe, Vidal se equivoca cuando dice que las pautas del presidente de la República, del presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, de la Contraloría, hay que cubrirlas. No entiende nada. Las cosas se cubren porque eventualmente hay una noticia, pero no porque corresponda ¿cómo se llama? A un personero, digamos, de algún color político, ¿no? Así no funciona la cuestión. Pancho, perdón. sí, no, era más que nada como para recalcar que, un poco continuando lo que estás diciendo tú, yo siento que más que el control a los medios o algo así, lo que
más se necesita es siempre saber si una persona está dando su opinión, informando, y cuando está informando, cuál es su argumentación cuando da su opinión, cuando como respaldar la información que se da con los hechos, respaldarla también con información de dónde se sacó, y cosas así, como que siento que a veces quizá muchas veces pues, puede pasar una opinión como información, y ahí es cuando finalmente quizá Sí, algún claro. medio o algún periodista se pueda confundir, más allá Ahora, de... eh, también, digamos, eh, por decirlo de alguna manera, eh, los medios sí, y en eso yo estoy, y siempre desde mi posición como editor en algún momento en la red o como, digamos, conductor de programas de debate, en fin, siempre los medios lamentablemente, y esto es en Chile, ¿ah? Porque en otras partes del mundo no necesariamente, eh, caen en la tentación de un tema cualquiera, dos voces. Y las dos voces siempre son, estoy inventando, la UDI y el Partido Socialista. Eso, perdona, pero tú antes de ir a sacar la cuña o el testimonio del político de la derecha, del político de la izquierda, tú ya sabes cómo va a ser la nota. Por lo tanto, eso no es noticia. No. Mm. Date el trabajo de ir a preguntarle a un sociólogo, a un historiador, aunque ese sociólogo y ese historiador tenga una posición política, porque todos la tienen, todos la tenemos, Sí, pues, obviamente. todos. Pero ¿cómo hacer? Pero ¿cómo? Oye, pero si hay notas en los noticiarios de la tele chilena en que aparece un diputado en 4 notas. Caso convenio, caso comida Salaquet, caso pensiones de gracia y caso Ecuador. Pero córtala, Sí. po, weón. Entonces ahí sí yo reconozco que hay un problema, y hay un problema, yo creo, de flojera. A mi colega no le gusta que uno diga esas cosas, pero eso yo considero que es flojera. A propósito de lo que dijo Jodie Foster, dijo, son realmente molestos. Y perdona, Sí, Pancho, se refiere a la generación Z. Z. Son Sí, lo realmente leí. molestos, especialmente en el lugar de trabajo, en tono de broma, pero irónico. Indicó que algunos ejemplos como las faltas de ortografía al escribir, en los correos electrónicos les digo que todo esto es gramaticalmente incorrecto. ¿No revisaste tu ortografía? Y me dicen, ¿por qué haría eso? No es algo limitante. Bueno, hoy día Yo soy millennial, así que... los reporteros jóvenes, yo lo sé, digamos, no porque me quieran entrevistar a mí, pero yo trabajo con Axel Callice en otra radio, sociólogo, que siempre sale en los medios dando opinión, le mandan el cuestionario por WhatsApp y dicen, hola, soy Juanita Pérez de la Segunda, necesito que me contestes este cuestionario, y le mandan las 5 preguntas. Y por favor, ¿lo pueden mandar, me lo pueden mandar por escrito? ¿Eso es reportear? Me está ahí. No, ¿Eso es no. reportear? El reporteo es otra cosa. Mm. Mandar un cuestionario no es reportear. Porque ese cuestionario lo puede Entonces, contestar cualquier persona. Sí, po. también, y yo siempre lo Hasta digo, también ChatGPT. soy crítico de los medios. Soy crítico de los medios. Y soy crítico sobre todo de los editores. Porque a lo mejor yo, cuando era un Nobel reportero, primero como estudiante en práctica y después como reportero contratado en la radio Portales, a lo mejor en una de esas a mí se me habría ocurrido haber hecho eso. Pero tenía editores que me sacaban la cresta, po. Yo tenía editores que anotaba la crónica que iba a hacer en la radio a mano, y después, en la época porque yo justo entré a hacer la práctica en la transición entre la máquina de escribir y el computador, sí sé que soy viejo, y ponía las cargas con papel calco y empezaba a escribir mirando el texto escrito. ¿Y sabéis lo que hacía el editor? Cuando yo estaba contra el tiempo, agarraba el papelito donde yo había hecho y me lo rompía y me decía, no señor, no señor, usted lo que tiene que tener en su libreta son los apuntes, y de los apuntes van haciendo la crónica. No hace una transcripción primero a mano y después, ¿qué es eso? Eso no es periodismo. Bravos los Está viejos, bueno eso. po. Bravos. No, ahora
Se ha mándame el perdido la calidad. cuestionario. Entonces, ahí sí hay un problema en los medios. Mm. Hay un problema en los medios de comunicación. Errores ortográficos. Y no solo de eso. Errores mucho más, digamos, más importantes. Y perdona, pero córtala de sacar siempre la cuña al presidente del partido, a la presidenta del partido, al jefe. Oye, pero córtala, po. Como que no Pero existiera nadie córtala, más. po. Mm. Para siempre los mismos. No, y Claro, además son que, siempre los mismos, po. oye, no, y Oye, espérate Felipe, un pero poco, ahí lo que ¿alguien le pasaba también pregunta es que a los los medios ciudadanos? tradicionales han perdido fuerza. O sea, Espérate un hoy día poco, lo que Claudio. se ve muy... Dame un segundo, que la Ignacia quería decir algo y voy contigo. Dale, Ignacia. No, es que lo que tú estabas diciendo, el otro día lo dije, lo pensé también, dije, ¿alguien le pregunta a los ciudadanos comunes y corrientes qué es lo que opinan? Por ejemplo, no sé, de lo de Salaquet. ¿Alguien ha salido a la calle, no sé, a una feria, al campo? Porque no le pregunten a la vieja que está siempre en Vitacura o en Las Condes, po. Vayan para otro lado, po. Pregúntenle qué es lo que opinan. Yo dije, ¿por qué no les Claro, pero preguntan no a te los va a ciudadanos? dar rating porque las personas que salen ahí no las conoce nadie. Entonces al final no te interesa lo que dice esa persona, sino que aparezca su cara, po. Por eso te digo, si es que Y yo, la yo otra, lo y que la otra que te van a decir, Ignacia, es que la gente común y corriente no entiende lo de Salaquet. Bueno, explícaselo vos. Si para eso, para eso estáis trabajando, po. O por último, es cosa de pararse en una plaza de armas y decir, ¿entiende lo que dice la que no? Y más de alguno le va a decir, sí, yo entiendo. Listo, micrófono. ¿Qué es Obvio. lo que opina? Punto, Ya, pues pero si no eso, están bueno, tontos. eso, aunque tú no lo creas, eso es trabajo. No, No no, mandar un sí. cuestionario. Don Claudio, perdón, tú querías decir algo. Perdón, Claudito, perdón. Sí, no, era con respecto a los medios tradicionales que yo creo que cada vez tienen menos fuerza, porque hoy día los medios alternativos cada vez están Redes proliferando sociales. más y con mayor visualización. O sea, hoy día el gran porcentaje de los chilenos no se informa leyendo el Mercurio ni nada por el estilo. Es plataformas digitales, caminan a su casa. Eso es como el fuerte. De hecho, Sí. la otra vez había leído, no me El acuerdo el poder, dato. el poder se sigue informando por los medios tradicionales, a Sí, pesar sí, de que sí. siempre hay una discusión también en los medios respecto a que el poder no se informa por los diarios. El poder informa a los diarios, que es Sí. claro, Pero ahí pero, están al menos. pero es verdad, las redes sociales tienen bueno, y ahí está el riesgo de la fake news, digamos, Claro. No, pero por ejemplo, el nivel en un de caricello. diarios impresos ha disminuido considerablemente en todos los medios Sí, tradicionales escritos. pero todo el rato, Pero todo el Por ejemplo, rato. el igual, Mercurio, la tercera, la segunda. pero uno la Sí, lee, la lee en el digital, po. Yo por lo sí, menos. sí. No me la leo completa porque me demoro mucho en leer, pero soy De lenta para hecho, leer. ahora algunos medios están cobrando para poder ingresar a leer las noticias de Sí, forma digital, porque se dieron cuenta que no llegan Sí, impresos, no pueden comprarla, entonces cobran por ahí. sí, sí, un, es un verdad. buen, un, un buen medio, y porque además yo estoy convencido que tiene un topo dentro de la moneda en la tercera, a propósito de lo que decía Claudio. La tercera PM. La tercera PM es un medio que te actualiza y que va ahí, y claro, bueno, reportean, po. Mm. Reportean y, Y el que hace y harto buenos reportes es la Bio Bio, ¿ah? sí, también. La Bio Claro Bio que trabaja. el Jimmy Swaggart que tienen de director se pasa a 3 pueblos todos los días, pero sí, hay un Mm. reporteo, digamos. Pero hay un trabajo detrás. Yo siento Sí, que sí, sí, hay ¿cómo se sí, llama? sí, Una investigación detrás de los sí. casos. Tienen una, O sea, tienen una unidad Son más de la investigativa, vieja la Bio escuela, Bio. parece, ¿no, Felipe? Sí, claro, Bio Bio. sí, claro, sí. sí, no, a mí de verdad que siento Tienen que ahí hay, tienen una unidad investigativa muy buena, la Bio Bio, sí, que Y la calidad de intenta los pelearle a Zipper, pero claro, Zipper es más un transatlántico, porque además el periodismo de investigación es súper complicado, porque el periodismo de investigación no te da permanente carne, digamos. Tú tienes que dedicarle tiempo, y el tiempo implica un costo no solo económico, sino que también de desgaste del trabajo, ¿cachai? Y muchos medios, eh, pucha, parten como caballo inglés, pero terminan como caballo feria porque se le empiezan a agotar los recursos y la energía. Entonces, el periodismo de investigación es un lindo periodismo, pero no es fácil digamos, de mantener en el tiempo, digamos. sí. Pero hay Sí, cierto, pero, hay ciertos medios que hacen un periodismo de investigación que son, y uno se da cuenta que son largos, que llevan mucho tiempo de repente en sí, algunos, po, en sí, algunos, claro.
finalmente salen buenas cosas. O sea, Mm. cuánta gente que no hemos dado cuenta, cuántos casos que no hemos dado cuenta por de repente No. reportajes de la televisión, Te porque pillamos, pues, compadre. No, y reportajes de medios escritos o digitales, también, como el caso de Democracia Viva, que reventó en un medio Claro. digital de Antofagasta. exactamente, exactamente. Entonces, Entonces, sí, yo creo que, mira, esas cosas ayudan, ¿cómo se llama?, a mantener la credibilidad en los medios. Yo por lo menos, a mí me gusta. Yo ojeo casi todo lo que me llega harto, porque me llegan una vez me llegaban todos los en inglés, po, weón. Y yo dije, pero alguien me los puede mandar traducido esta cuestión y que no sé inglés por la cresta. ¿Para qué me mandan esta cuestión? Yo te juro que con suerte veía los monos, porque además no conozco ni a los viejos, pues entonces ya me dio lata. ahora Me de mandan repente igual, Ignacia, más allá del idioma, yo también soy como Tarzán, de repente yo hago así como ojeando, pero pégale una revisada a medios internacionales tradicionales, sobre Sí, todo po. digitales, más allá del contenido, que es importante, la manera en que te presentan las noticias. Sí, la ¿Cachai? manera es bueno. Y no, y Que las es bien noticias, las choro cosas eso. que Y además tienen. que todos tienen una versión en español. Sí, además, New York Times, la sí. Pero BBC. yo no me Ahora, llevo tanta tecnología para llegar al español. no es igual, ¿ah? No es igual, Claudio, pero sí, pero sí, Hay existen algo. esas versiones. Ya, María Ignacia Castro, Claudio Salinas, Francisco Álvarez, más conocido como Pancho Álvarez, y Álvaro Aróstica, que tiró un súper buen petardo al Hasta ahí principio nomás. y Y la arrancó. bomba Ya, humo. esto fue Carta Ya. Ciudadana, nos reencontramos mañana, que tengan un excelente día jueves. Abrazo Ignacia, abrazo Claudio, abrazo Pancho, Que abrazo les vaya Álvaro y para súper todas las personas que bien. nos escuchan. Chao.